Muy bien, amada iglesia. En una ocasión toqué esta palabra con este mismo título, Vivir a Cristo. Hoy vamos a revisar nuevamente esta palabra, pero para seguir avanzando, seguir madurando. Será como una segunda parte, por decirlo de alguna manera. Y se nos debe quedar muy claro este concepto de vivir a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, es claro que le dijo a sus discípulos y a las personas que estaban a su alrededor que le siguieran. Y era entendible porque lo estaban viendo, podían verlo. Yo le puedo decir a alguien, sígueme. Sígueme porque yo quiero ser ejemplo para ti. Y la persona pues ve mis acciones. De por sí nuestros hijos, desde muy pequeños, están muy pendientes de nosotros como padres. Muchas veces ellos es el resultado de lo que nosotros hemos impartido en ellos. Cómo hablamos, cómo resolvemos un problema, cómo gestionamos cuando nos va mal, cómo gestionamos cuando nos machucamos un dedo, qué decimos. Ellos están allí modelando. Uno a veces dice, pero ¿por qué mi hijo es así o hace aquello? Bueno, porque yo se lo enseñé sin darme cuenta, con mi ejemplo. Entonces el tema de seguir es entendible. Hay un punto de referencia. Pero en el mundo espiritual es mucho mayor lo que sucedió en la cruz del Calvario, amada iglesia. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo lo seguían muchos porque Él les hacía, voy así a decirlo, un favor. ¿Quién quería que se fuera Jesús en esa época? Ninguno. Ninguno, porque si tenían hambre, iban a Cristo y multiplicaban los panes y los peces. Venían leprosos, ciegos, y el Señor los sanaba. Por lo tanto, cuando dijo que se iba, el apóstol Pedro lo cuestionó. El apóstol Pedro trató como de decirle, estás equivocado. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, que en el original quiere decir adversario, no que él fuera el diablo, sino apártate de mí porque eres un adversario al propósito divino, porque yo tengo que morir. Pero claro, ¿quién va a querer que se muera aquel que con que yo le diga una palabra o con que yo muestre alguna entre comillas, alguna lástima o algún faltante, pues él inmediatamente me lo haga? Claro, yo no quiero que se vaya ese tipo de persona de mi lado. ¿Se entiende, cierto? Y cuando el Señor Jesucristo estuvo con ellos, lanzó esta siguiente palabra, Juan capítulo 6, verso 26. Dice así la palabra, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuándo dijo el Señor Jesucristo estas palabras? Después de la multiplicación de los panes y los peces. Y los discípulos estaban allí y le dijeron, maestro, te vienen a buscar. Y el Señor Jesucristo los confrontó. No, ellos no me vienen a buscar porque hayan visto la señal. Ellos me vienen a buscar porque les di de comer. Mas no porque hayan entendido la señal. Y mire que no dice el milagro. Recuerde que hemos hablado acerca de esa palabra señal. Recordémosla. Una señal apunta a algo o a alguien. Él les dijo, ellos no entendieron la señal. Yo les di pan para que entendieran que yo soy el pan verdadero, yo soy el verdadero alimento. Ellos no entendieron la señal, por eso les dice esto. Ellos vienen a buscarme porque yo les doy de comer, porque están ciegos y yo les abro la vista. Pero eso es una señal, porque el mundo sin Cristo está ciego, amada iglesia. Nosotros podemos tener una ceguera natural, y claro que sí, el Señor la puede sanar. Yo puedo estar ciego de nacimiento y el Señor me puede abrir los ojos, pero era una señal para entender la verdadera ceguera que no nos deja entender el propósito y el plan divino del Señor. Propósito que solamente es revelado por el Espíritu Santo para que Cristo sea impartido en nuestra vida. Entonces Él les dijo, claro, seguirme a mí. Cualquiera me puede seguir, me quiere seguir. ¿Quién no va a querer seguirme? Porque muchos en esta época también, amada iglesia, ven a Jesús o a Dios como aquel mágico, como aquel hombre que resuelve problemas. Y por eso, amada iglesia, insistimos cada vez en lo que es verdaderamente el Evangelio. El Evangelio es poder resucitar de una muerte espiritual que teníamos para ahora vivir a Cristo en nuestro interior. No vivir en nuestras propias fuerzas.
Claro, cuando el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos, cuando Él en intimidad les explica, ellos no entendían, pero quedó escrito para nosotros poder comprenderlo. Y cuando Él lo decía abiertamente, cuando Él decía, tienen que negarse a ustedes mismos, tienen que renunciar a lo que ustedes son, tienen que renunciar a lo que han alcanzado, a sus egos, a sus talentos, para que yo pueda vivir mi vida a través de ustedes. Claro, eso vuela la cabeza al ser natural y no se entiende. ¿Cómo que me tengo que negar? ¿Cómo que tengo que amar a aquel que me persigue? ¿Cómo que tengo que perdonar 70 veces 7? No, yo no quiero ese evangelio. Yo quiero el evangelio que yo me siento enfermo y que una vez me sane. Yo quiero el evangelio que tengo hambre y el Señor Jesucristo de una vez me provea el pescado y el pan. Yo quiero el Señor Jesucristo, que yo tengo un negocio, no vendo, y venga el Señor Jesucristo me suelte una palabra como le dijo a Pedro, echa la red a la derecha, y entonces Pedro salió con más de 150 peces. Yo quiero ese Jesús, pero no entendía la señal. Iglesia, Dios sigue haciendo milagros. Amén. Amén. Pero si un milagro no me deja ver la maravilla y la grandeza de Dios, se perdió ese milagro, amada iglesia. Si yo pienso que ese milagro que el Señor me hizo, esa puerta que me abrió, esa sanidad, esa transformación en el matrimonio, esa transformación con mi hijo, con mi hija, con mi familia, estaba el matrimonio roto, se transformó, nuevamente volvió a renacer. Mi hijo que se fue a las drogas, que simplemente se marchó rebelde, ya no me ama y vuelve a mí. Si no veo que cuando Él vuelve, si no veo la maravilla del milagro, si no veo que eso es para ver la grandeza de Dios, de nada funcionó, de nada sirvió ese milagro. Porque el que se enferma y es sano, mañana se va a volver a enfermar. Si alguien muere y el Señor lo resucita, mañana se te va a tener que morir. Aló. Aquel matrimonio que ahora florece, en cualquier momento puede volver a tener una discusión, una ruptura, un inconveniente. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la verdadera vida en nuestro interior. Entonces, decir seguir a Cristo, desde la barrera, ahí está Jesucristo, yo lo sigo, pero cuando Él habla de obediencia, compromiso, sacrificio, rendición, no. Yo amo la vida que tengo, yo amo lo que he conseguido con mi esfuerzo, con mi talento, y precisamente es lo que Dios quiere, que eso mengüe para que Él florezca. ¿Aló? Hoy en día se habla mucho de la marca personal, el marketing, ¿no? Y uno puede caer en eso, ¿no? Uno puede decir, bueno, voy a contratar diseñadores, publicistas, para que la marca personal de Javier León se vea como pastor. Y el Señor diciendo, me imagino, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿yo acaso vine a ser exitosos en la tierra? No sé si usted me entiende. ¿Yo acaso vine a que el ser humano se realizara? No. Yo vine a impartirme en vida para que la voluntad del Padre se ejecute. Con seguidores, sin seguidores. Amén, amada iglesia. Amén. Ayer decía algo cuando iniciaba el saludo por el tercer aniversario. Es que si no entendemos, amada iglesia, si no entendemos lo que verdaderamente tenemos, vamos a pensar que la salvación simplemente es un ticket para ir al cielo, o que venir y congregarnos es algo tradicional para, pues bueno, tener algo espiritual en que apoyarme, como para venir los domingos a hacer algo para cumplir, porque bueno, he leído que hay que congregarse. Si no entendemos la salvación y de dónde nos sacó el Señor, no vamos a entender la magnitud, la grandeza y la belleza que el Señor nos ha dado. Aquel que hoy no tenga a Cristo, amada iglesia, aquel que cree que simplemente eso es una religión, le tengo una mala noticia: hay condenación, porque el infierno sí existe. Aló. Pastor, esa no es una palabra para aniversario. Amado, es que el evangelio es uno solo. Es que el evangelio es la vida de Cristo en nosotros. Por eso el vivir a Cristo se nos debe revelar en toda nuestra dimensión, porque sacrificarnos es lo único que podemos nosotros hacer para poder ver esa vida manifestarse en nosotros.
Por eso cuando nosotros vemos todas las maravillas de la palabra revelada en Cristo, como constantemente lo estamos predicando, es para que eso se me revele, amada iglesia, para que yo entienda. El miércoles pasado hablaba del día de reposo, que el día de reposo no es, en el Antiguo Testamento se hablaba de sábado, y les explicaba, ¿y por qué no hacemos el culto principal un sábado? Porque no importa si es el sábado, si es el domingo, si es el lunes, porque el Señor dijo, Él se reveló, Cristo es el verdadero reposo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Cuando habla el libro de Hebreos, aquellos no entraron en mi reposo. Pero la palabra, yo puedo saber por el contexto histórico que ellos iban a entrar a una tierra llamada Canaán, pero el escritor no habla de Canaán, habla del día de reposo, porque habla de Cristo. Todo aquel que no está en Cristo no está en reposo, no hay paz, no hay tranquilidad en su alma. Pero los que estamos aquí, si estamos en el verdadero reposo, si vivimos a Cristo, en nosotros se va a manifestar la verdadera paz. Amén. La verdadera tranquilidad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Iglesia, poder entender que vivir a Cristo es el resumen del Evangelio. Cuando alguien llega a una conversación tarde, o a una reunión, le pregunta a sus compañeros, no sé si lo han hecho, resúmame la reunión, ¿de qué hablaron hoy? ¿Lo hemos hecho? Yo muchas veces, ¿no? Resúmame, llegué tarde, ¿cuál fue el tema de hoy? ¿Qué habló el líder, el pastor, el empresario, el jefe? ¿De qué hablaron? Y entre varios pues dicen algo y uno, bueno. Pues bien, cuando alguien nos pregunte, ¿qué es eso del Evangelio? Eso es vivir a Cristo. Y ahora usted, ¿cómo así? Pues que Cristo murió y se impartió en nosotros. Y ahora tenemos que menguar. Ahora debemos nosotros cada día más de crecer para que Él crezca en mí. Amén. Porque no todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Yo puedo decir, amada iglesia, muchas cosas que se repiten, y yo voy repitiendo alguna de ellas para las prédicas entender. Yo puedo decir, voy a ir a la congregación, ya me bauticé, ya hice los estudios, ahora yo quiero ser ujier, yo quiero cantar, yo quiero estar en el computador, yo quiero predicar, para de una u otra manera pagarle a Dios lo que Él me ha hecho. Amada iglesia, Dios no nos está cobrando. Eso es un concepto erróneo, o sea, Dios no me está cobrando, yo nunca voy a pagarle lo que Él hizo. Por eso le envió a su Hijo, porque si nosotros hubiéramos podido con nuestras fuerzas, de nada hubiera, o sea, ¿para qué Cristo? ¿Para qué la cruz? Si en última con mis fuerzas, con mi talento, con portarme bien, con predicar bien, con ahora no hacer algo, pero venir aquí y ser un fiel, ya con eso quedó bien. No, pues ¿para qué entonces Cristo? Pastor, ¿quiere decir que entonces no sirva? ¿Quiere decir que entonces no haga algún tipo de servicio? No estoy diciendo eso, sino que cuando yo lo hago expresando una naturaleza correcta, y es expresando a Cristo con lo que yo hago. ¿Aló? Y eso es muy diferente, porque cuando yo lo haga, yo voy a decir, Señor, esto es la adoración que yo tengo para ti. Lo hago porque no soy capaz de dejar de hacerlo, porque como tú estás en mí se expresa esa naturaleza de querer servir. ¿Aló? Amén. Una vez se dice, bueno, ¿por qué a las personas les cuesta servir? Y yo tengo que serenarme, calmarme y decir, hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje. Porque si yo pongo a alguien y lo obligo y le digo, sirva, porque yo he visto que tienes talento, después no me queje cuando esa persona se esté quejando, me esté criticando, esté hablando mal, todo le parece malo. Si le llamo se enoja, si llega tarde le digo por qué llegó tarde, entonces se pone disgustado, o si no vino le digo por qué no vino, entonces va a hablar de más que el pastor me la tiene montada. No sé si usted me entiende. Pero cuando es la naturaleza correcta la que se expresa, digo, wow, es que yo no puedo dejar de servir. El pastor me llame, no me llame, me salga bien, me salga mal, porque queremos que nos salga bien, porque en mi interior hay un deseo ardiente de manifestar la naturaleza que ahora portamos. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 20, que estaba allí en la imagen, dice, con Cristo estoy juntamente
crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vino a establecer su iglesia. Él vino a establecer su hermosa iglesia donde Él es la cabeza, amada iglesia. Pero dice allí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo estuvo crucificado, ahí estábamos nosotros con Él, amada iglesia. Y todo lo que le sucedió a Cristo le ha sucedido a la iglesia, pero eso no se queda ahí, porque ahora ese es el constante vivir de los hijos de Dios. Es decir, que nosotros ahora debemos cada día más manifestar esa crucifixión, morir a nosotros, como continuamente lo menciono, morir a nuestro Adán, morir a nuestro orgullo, morir a nuestra capacidad de defendernos, para poder expresar la vida y la naturaleza de Cristo. Amén. Vivir a Cristo, amada iglesia, para poder decir como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cuando estoy aquí no vivo yo, cuando estoy trabajando no vivo yo, cuando estoy manejando no soy yo. ¿Sí ven por qué hay que nacer de nuevo? Porque es que naturalmente esto no se entiende. Cuando yo me congregaba por primera vez y yo leía algunas cosas como esta, yo decía, pero yo esto no le encuentro sentido lógico. Yo estudiaba en la universidad y yo decía, pero yo a esto le hago la exégesis, yo le hago el estudio literario y yo esto no le encuentro lógica. Hasta que nací de nuevo. Y dije, wow, ahora lo entiendo. Porque eso que está ahí es verdad porque se me metió por dentro. El Espíritu Santo vino a habitar en mí. Amén, amada iglesia. Amén. Y poder decir lo que yo ahora vivo es la vida de Él. Por eso cuando nosotros decimos expresiones, o podemos decir expresiones como estoy haciendo la obra de Dios, no hay nada más erróneo que decir eso, porque el obrar es divino. Si yo digo como pastor, es que estoy haciendo la obra de Dios en Albal, ¿quién está haciendo la obra? Si yo digo así, ¿quién la hace? Ya lo hemos dicho, ¿no? Pues yo. Si yo digo, repito, yo estoy haciendo la obra de Dios en Albal, ¿quién la hace? Javier. No es el lenguaje correcto. Es Dios haciendo su obra a través mío y con un equipo y con toda la iglesia, Él haciendo la obra. Porque entre yo más me quite del escenario, Él es Él que debe brillar y no nosotros. Amén. Iglesia, entonces nos preguntamos hoy, ¿seguimos a Cristo o vivimos a Cristo? Porque seguirlo es muy fácil, en buscarlo por los milagros, en buscarlos por la añadidura, en buscarlo simplemente para que me haga un favor y luego irme, y luego abandonar, y luego decir, el Señor no me dio lo que quería, no me cumplió, como si Él fuera Papá Noel, ¿no? Que le puedo hacer cartas para que Él me cumpla y Él me satisfaga mis deseos. Entonces, iglesia, Él no vino a satisfacer nuestros deseos, Él no vino a realizarnos como hombre, Él no vino a cumplirnos nuestros caprichos, Él vino para impartirse en vida y ahora nosotros con Él vivir su voluntad y no la mía. Y para todo eso lo demás puede suceder, que yo estudie, que yo tenga negocio, que yo me case, que yo tenga hijo, pero todo eso mucha gente lo hace sin Dios. Por eso es importante entender lo que tenemos, lo que se nos ha sido dado y para ver la diferencia. Hombres y mujeres pueden triunfar sin Dios, claro que sí. Yo de joven escuchaba, es que el que no tiene a Dios no triunfa. Y yo veía al impío progresar, yo veía dije, pero bueno, él no tiene a Dios y gana más dinero que yo y es grosero y... ¿Sí me entienden? Están tinieblas. Porque es que Dios no vino a cumplir nuestros sueños y a realizarnos como hombres y mujeres. Claro, cuando Él se imparte en vida, si yo tengo una vida de oscuridad, de tinieblas, de desorden, pues Él me va a ayudar a ordenar y capaz de que entonces voy a ver un orden en mi hogar, en mis finanzas y claro, voy a expresar el irme bien, lo que se conoce como me va bien.
No sé si usted me está entendiendo. Amén. Entonces, si yo entiendo la diferencia, amada iglesia, pues se me va a revelar el verdadero misterio llamado salvación y el misterio llamado iglesia. ¿Seguimos a Cristo o vivimos a Cristo? Es la pregunta en este hermoso día de aniversario. Si Cristo es mi vida, ¿qué es lo que estamos haciendo frente a una circunstancia? ¿Cómo la razonamos? ¿Cómo nosotros meditamos frente a ella? Dice la palabra que sus hijos serán conocidos por sus frutos o por el fruto. No dice por los dones, no dice por la cuenta bancaria, no dice que si es pastor por cuántos miembros tiene, porque si tiene más miembros es más pastor que el que tiene menos miembros. No dice por su fruto los conoceréis. Y luego se me revela en el libro de Gálatas el fruto. Y el libro de Gálatas dice de la siguiente manera, lo que hemos estado siguiendo estas prédicas los miércoles anteriores y algunos domingos. Dice el libro de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es que ni siquiera eso podemos producir nosotros, amada iglesia. El fruto es de Él. ¿Aló? Amén. Amén. Si ven que no es un evangelio o palabras de marketing, no son palabras de que vas a ser el próximo millonario, no, amada iglesia, pero es la realidad. Que entendamos, comprendamos, y aquí es donde le pido al Espíritu Santo que cada día más nos revele que todo proviene de Él. Toda la provisión del fruto proviene de Él. O sea, Él garantiza el plan, Él muere, se imparte en vida y Él nos da el fruto. Pero yo tengo que rendirme. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo que ahora expreso, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Es que ni fe tenemos nosotros. El ser humano sin Dios, ¿sabe qué tiene? Creencias, pero no tiene la fe de Dios. Porque para tener la fe de Dios, debe tener al Hijo de Dios. ¿Aló? Amén. El fruto se expresa a medida que nos rindamos. Y si en mí se expresa el fruto de Dios, ¿qué va a ver Dios? Un agrado. Él se va a agradar porque es fruto de Él mismo. ¿Aló? Amén. Amén. Iglesia, vivir a Cristo es la voluntad de Dios. Vivir a Cristo es la buena noticia del Evangelio. Y poder nosotros entender que tenemos una salvación, dice la palabra, una salvación tan grande. Una salvación tan ¿qué? Tan grande, tan maravillosa, tan espectacular, que ahora yo puedo tener intimidad con Dios, que ahora yo puedo hablar con Él, yo puedo intimar con Él, y Él nos está escuchando, amada iglesia. Amén. Rindámonos cada día más para yo poder decir, mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. Yo expreso a Cristo cuando estoy con mi esposa. Yo expreso a Cristo cuando estoy con mi hijo. Yo expreso a Cristo cuando estoy en la congregación. Estoy expresando a Cristo cuando estoy hablando con mis compañeros de trabajo. Estoy expresando a Cristo cuando estoy hablando con mi jefe. Ese es el gran reto, ¿no? A eso es lo que la palabra nos enseña, que es la correcta madurez. Entre más Cristo se exprese, hay mayor madurez en la persona. Entre más nos rindamos, podemos expresar esa naturaleza. Y claro, si yo me rindo, entre más me rindo, mi carne pues no se va a ver. Y aquí entonces tomo de otra predicación que hablé acerca de la luz. Nosotros no tenemos luz propia para brillar. Los que estuvimos un domingo y lo explicaba. El mundo nos dice, brilla con tu luz, y hablé de algunas filosofías y religiones que hablan, tú puedes brillar con la luz interior. No, amados, nosotros sin Cristo somos tinieblas. Somos tinieblas, así nos portemos bien. Pero si tengo a Cristo que brilla, la luz de Cristo, dijo Jesús, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, estando vivo. Una vez siendo impartido en vida, mientras yo tenga a Cristo, que es la luz, luz soy al mundo. Pero porque Él es la luz y la luz está en mí. ¿Aló? Amén. Y eso cambia. Y eso es totalmente radical. Pero yo sé que el Señor nos va llevando, amados. Yo me gozo porque yo sé que Él nos va llevando paso a paso.
Cuando hablo con algunos de ustedes y uno escucha lenguaje, uno dice, bueno, ya el lenguaje por lo menos va madurando. Ahora que el Espíritu Santo obre, ya eso en cada uno, pues el Señor lo va a hacer. Y entre más nos rindamos, más su naturaleza se va a expresar. Cuando él estuvo frente a la mujer samaritana, que intencionalmente él fue a buscar agua al pozo de Jacob, a Samaria, donde los judíos, o sea, él como judío no podía ir allí porque eran criticados, tenían rivalidad que hoy en día todavía está, esas guerras por terrenos. Pero él fue intencionalmente porque iba a ir una mujer que se conoce como la mujer samaritana que iba a sacar agua al pozo, que fue sola. La tradición era que las mujeres iban acompañadas para sacar agua del pozo. Ella fue sola. ¿Por qué? Porque tenía una vergüenza, porque estaba con un hombre que no era su marido y había tenido cinco hombres. ¿Lo recuerdan los que no han leído? El Señor Jesucristo se lo hace ver después a ella. Cuando le dice, ve, invita a tu marido. Ella dice, no tengo marido, o sea, lo negó. Él le dice, muy bien has dicho, porque has tenido 5, y el que tiene tampoco es tu marido, o sea, habías tenido 5 novios, o habías estado en fornicación. Pero él no la humilló allí, porque él se reveló. Y él le dijo, pero tú puedes ser fuente de agua viva. ¿Y qué hizo esta mujer, amado? Se rindió ante él. Como hombre, se reveló que él es el Dios Todopoderoso. Ella entendió que ya no necesita un hombre para satisfacer su alma, sino que necesita al Hijo de Dios para comprender la dimensión de la voluntad de Dios. Alguien dígame amén. Amén. Y producto de esta mujer, él pudo estar 2 días predicando en Samaria. Ella fue el conducto y ahora fue a mostrarlo a él, no como hombre simpático, no. Él es la vida. Él es la verdadera vida. Él es la verdadera esencia. Encuentro satisfacción en Él, no como hombre, sino que mi alma ahora se sacia. Y Él nos prometió que seremos fuente de agua viva para otros. Amén. Juan capítulo 4, verso 10, hablando de esta mujer samaritana, dice así: respondió Jesús y le dijo, hablando de la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Estaban frente a un pozo. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella no entendía. Versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahí está, amado, la religión, cuestionando, pensando que el lugar es lo sagrado, cuando eso no es lo sagrado. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que beba de ese pozo vuelve a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida, que salta de nosotros vida eterna, agua de vida eterna. Entonces yo te pregunto, ¿qué somos? ¿Pozo de agua estancada que coge mal olor? ¿Pozo? ¿O somos una fuente de agua viva que expresamos la vida de Cristo en todo lo que hacemos? ¿Eres pozo o eres fuente? Yo quiero ser fuente de agua viva. Entre más mengue, entre más se me caigan los velos, yo voy a ser fuente de agua viva. Entre más mengue, el fruto de Dios se va a ver. La fe se va a ver, pero es de Dios. La paciencia se va a ver, pero es de Él. ¿Aló? Amén. El gozo, la paz se va a ver, pero es de Él. Muchos dirán, quisiera tener esa paz que tú tienes. Y pueden, no, es que no es mía. Pero Él me convirtió en una fuente de fruto. Amén. La mujer lo entendió. La mujer lo entendió, amada iglesia. Se le reveló. Me llama la atención que de igual manera vino un hombre a buscarlo a él, Nicodemo, y le dijo, tienes que nacer de nuevo, y él se fue. Pero esta mujer, mire que todo tiene una intención en la escritura. Nicodemo fue el que lo buscó a él, y Dios le dijo, Jesucristo, tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo se fue.
Pero aquí es Cristo el que viene a buscar a la mujer, porque esto después se revela, porque es Cristo el que nos buscó a nosotros, amada iglesia. Amén, Señor. Es Él. Gente puede venir, muestra a ver qué es eso. Yo voy a ver si me gano un favor de Dios o me gano eso que llaman salvación, porque es que yo soy bueno, tengo 2 fundaciones, hago dádivas a los pobres. Y no se le va a revelar la obra de la cruz. No se le va a revelar, a no ser que el Espíritu Santo quiera, porque Él es el que escoge, Él es el que revela la obra. Y por eso cuando vemos allí, Cristo fue el que buscó a la mujer samaritana, Él fue el que nos buscó a la iglesia. ¿Aló? Amén. Eso es lo que estamos celebrando aquí, amados. 3 años celebrando esta maravilla de poder predicarlo en este lugar, a la iglesia. Él es la fuente de agua viva. Juan capítulo 10, verso 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en Abundancia. ¿Para que la tengamos en qué? Abundancia. Abundancia, amada iglesia. Abundancia de panes, de peces, de riquezas, de terrenos. No, amada iglesia. No. Esa vida de Dios es la vida de Cristo en nosotros. Yo lo menciono de otra manera. Esta es la palabra donde podemos entender el aumento de Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque en el original esa vida significa el Zoe de Dios. La palabra, cuando habla el término vida, nosotros la leemos de igual manera: vida, V-I-D-A. Pero en el original tiene 3 connotaciones diferentes. Habla de la vida humana, donde está todo el alma, habla de un estilo de vida y habla de la vida Zoe. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo: yo vine a darles esa vida, esa calidad de vida en abundancia. Yo vine a que ustedes expresen la naturaleza de Dios a través de mí, que soy Jesucristo. Yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Yo muchas veces escuchaba esta porción para poder ser manipulado, decir: Dios tiene una vida en abundancia para ti. Tienes un coche, te van a llegar 2. Tienes un terreno, te van a llegar 3. Porque Él tiene una vida en abundancia. ¿Y qué error tan grande cuando manipulamos el texto sin saber el contexto? ¿Quién lo dice? ¿En qué pacto se dice? Porque el Evangelio no vino a mejorarnos, vino a matarnos. Aló. Ay, pastor, es aniversario, háblenle de trompeta, júbilo. Iglesia, yo soy gozoso por el aniversario, no es que no esté gozoso, pero no podemos perder cada oportunidad para entender el mensaje de la cruz. Él no vino a mejorar nuestra vida, amada iglesia. Él vino a que nuestra naturaleza adámica cada día más muera, renuncie, para que Él se manifieste. Él vino fue a transformarnos, y es muy diferente. Mejorar, miren acá, mejorar es maquillaje, latonería y pintura, pero sigue ahí el daño, sigue Adán. Pero transformación es que la naturaleza de Adán totalmente sea reducida para que la naturaleza de Cristo se manifieste y yo poder decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora hago es manifestando la fe del Hijo de Dios. Claro, el lenguaje cambia del cielo a la tierra. Él vino para que tenga vida y que la tenga en abundancia de Cristo, llenura de su espíritu. Esa es la riqueza, esa es la fuente que el Señor me ha dado, y esa fuente hay que transmitirla a otros. Aló. Amén. Uniendo otra palabra que mencioné un miércoles, hablando de que cuando el Señor utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, ellos tenían hambre y el Señor les dio maná. Diga conmigo: maná. Que es también para hacer pan, ¿sí? Maná o pan. Y la señal era la misma, que después el Señor Jesucristo igual multiplica el pan. ¿Qué veía Dios, amada iglesia? Mira acá, ¿qué veía Dios? Dios veía a Cristo cuando descendía el maná. Espiritualmente Él está diciendo: un día les voy a proveer el verdadero pan. Un día les voy a proveer el verdadero pan. ¿Ellos qué veían? Maná. Ellos veían maná, pan natural. Yo puedo fascinarme por lo natural. Yo puedo fascinarme por lo que veo.
Y resulta que lo que yo estoy viendo, el Señor me puede estar queriendo revelar algo, o sea, una señal para poder comprenderlo. Pero si yo no lo comprendo, pues me pierdo la riqueza de la señal. Entonces, ellos que veían maná, satisfacer el hambre, el buche, como se dice acá, el estómago. Y ellos le dijeron a Moisés, ya no queremos más ese maná. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó las serpientes, los que estuvimos aquí ese miércoles. Libro de Números, capítulo 21, verso 5, dice así. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra... Uy, cuidado. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio de este pan tan liviano. ¿Saben qué decían ellos? Tengo fastidio de ese pan. ¿Sabe qué escuchó Dios? Tengo fastidio del Cristo que me están dando. Estoy fastidiado, no quiero más de Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Envió las serpientes. Mordían y morían. Pastor, hábleme de otra cosa que no sea Cristo. Fastidio. Mi alma tiene fastidio. Hábleme de algo que me emocione, que me suba el ánimo, que el ego se me... Aló. Amén. Iglesia, vivir a Cristo, vivir a Cristo, vivir a Cristo, vivir a Cristo es el resumen del Evangelio. No nos fastidiemos con lo que Dios nos da. ¿El fastidio en dónde? En nuestra alma, otra vez, ¿no? Es que es tan rica la palabra cuando se entiende, cuando uno puede entender la revelación de la palabra, no porque se me revela a mí, no, toda está revelada, la misma palabra explica la palabra. El alma, las emociones, la voluntad, que no se canse de comer de Cristo, amada iglesia. Porque tan pronto nos cansamos de Él, tan pronto me canso del maná del cielo, el único maná, la única provisión que a Dios le interesa, que es Cristo revelándose. Cuando yo me canse, mi alma se fastidia y va a querer buscar alimento en otras cosas, en otras fuentes, que no es Dios. Pero los que estamos aquí, estamos felices con ese maná. Estamos felices. Yo estoy feliz con el Señor, con ese maná que me viene proveyendo hace más de 20 años en mi interior. Yo espero que tú también. Y que ese maná lo llevemos a otros, que sean fuentes. Algunos te van a rechazar, algunos te van a tirar la puerta, algunos te van a romper el tratado, algunos te van a fastidiar, pero no nos vamos a cansar de decirles que hay un maná del cielo llamado Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 20, nuevamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por... Y para terminar, Filipenses 1:21, que está ahí la imagen, dale. Hermoso, para cerrar. Porque para mí, vivir, o el vivir es Cristo, y el morir es Ganancia. El morir es ganancia, hermana iglesia. Cuando yo muera, igual me voy a encontrar con Él. Pero estando vivo, yo muero a mis deseos almáticos para poder vivir y experimentar la expresión de Cristo en mi interior. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es tan fácil que es decirlo desde la comodidad. Pero está diciendo un hombre que fue apedreado, latigado, vituperado, traicionado, llevado a la cárcel injustamente, en la cárcel del más adentro. Y él dijo, para mí, el vivir es Cristo. Y si muero, ganancia, porque sigo estando con Él. Para poder decirlo de corazón, tenemos, me incluyo, que ir muriendo cada día, madre iglesia. Así es. Para luego expresarlo a Él. Entonces, vivir a Cristo, amada iglesia, no es una expresión, un eslogan para un aniversario. Es el resumen del Evangelio. Y yo espero que hoy el Espíritu Santo me haya utilizado para que haya hecho un aporte más a tu ser interior, para que tu alma hoy se vaya con más hambre y sed de Él, y entender que el único propósito del Señor
es que podamos nosotros conocerle cada día más a través de Cristo. Y que el Espíritu Santo es el que me revela esa obra. El Espíritu Santo sigue revelando su obra, amada iglesia. Y para eso va a utilizar milagros, señales, repito, muchas cosas. Pero cuando las vea, es una señal. No es el fin. O sea, el milagro no es el fin. Es una señal para poder comprenderlo. ¿Se entiende? Amén, amén. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Hay una muerte biológica que un día tendremos. Pero hay una muerte que cada día debemos comprender para poder cada día manifestar. El otro día escuchando un testimonio, ya con esto ir terminando, de un hombre que se congrega, es un hombre de mucho dinero, que va a congregarse a un de cierto pastor. Eso es algo real. Y él tenía un empleado, y el empleado le hablaba siempre de Dios. Y cada vez que el empleado le hablaba de Dios, él mostraba a Dios, ven a Dios porque te va a ir bien, porque Él te ayuda, Él te sana. Y amada iglesia, no es que haya una mala intención en eso, pero él decía, yo soy rico, yo soy millonario, o sea, a mí me va bien, y yo no he necesitado de Dios. Pero un día fue a la congregación y habló con el pastor, pero no entendió hasta que el pastor predicó ese día, y por eso no podemos dejar de predicar lo correcto. Es decir, sin Cristo estamos condenados para irnos al infierno, y sin Cristo no hay verdaderamente comunión con el Padre. ¿Aló? Amén. Ese día ese hombre se acercó al pastor y dijo, nunca él me lo dijo de esa manera. Él me hablaba de que si yo tenía a Dios me iba bien, pero hoy usted me hizo entender la miseria que tengo si no tengo a Cristo. Entrego mi vida, y entregó su vida, y ahora sus recursos fueron puestos o se ponen para el servicio de la obra. Iglesia, cuando entendemos lo que ahora tengo, cuando entendemos la salvación, de dónde me ha sacado el Señor, amada iglesia, yo no me voy a fastidiar con el pan de vida. ¿Aló? Amén. Colócate en pie,